Buenos días, Dios las bendiga, hermosas princesas. Mi nombre es Amneris, es la primera vez que me toca hacer una reflexión, así que espero que sea de bendición para cada una de ustedes. Y mi reflexión va a ser basada en el libro de Daniel, de básicamente Daniel 3, del 16 al 23 aproximadamente, 23-24. Esto es debido a tuve un sueño con el rey Nabucodonosor. Yo ni siquiera sabía que existía un rey Nabucodonosor. Cuando le pregunté a Yanis, pues me dijo que verificara, que leyera el libro de Daniel. Y pues encontré esta lectura y me llamó mucho la atención, ¿verdad? En todo lo que estoy leyendo el libro de Daniel. Y sí me habló, ¿verdad? Esto me ha ministrado mucho. Voy a leer un poquito. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. El capítulo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace, así sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego ve a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno. El cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno, al horno en llamas, y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando yo leí esto, es un poquito largo, yo, pues como soy nuevecita todavía con esto de la Biblia y demás, estaba orando y le decía: Señor, pero ¿qué es lo que tú me quieres ministrar con esto, verdad? Y al profundizar un poquito más en la palabra, estuve viendo que obviamente el rey Nabucodonosor adoraba muchos dioses, no al Dios real. Sin embargo, estos 3 hombres adoraban a un solo Dios, al Dios real. ¿Qué sucede? Cuando yo estuve analizando esto, me pongo a pensar en los tiempos de hoy. Y nosotros, aunque adoramos a nuestro Dios, a Jesús, indirectamente tenemos muchos dioses. Indirectamente adoramos muchos dioses. ¿Por qué? Porque estamos adorando quizás al Dios del dinero, al Dios de la avaricia, al Dios de la codicia. Estamos quizás adorando otros, queriendo quizás lo que tienen otras personas. Estamos adorando otros dioses que probablemente a los ojos de Jesús, a los ojos de Dios, no es de agrado. Entonces, ahora mismo yo personalmente, que estoy pasando por una situación de salud, que quizás económicamente no estoy en mi mejor momento, por todas las cosas que están pasando y me preocupo por muchas cosas, ver que estos hombres pusieron toda su confianza en Dios
y que aún estando en el horno, que lo calentaron 7 veces más de lo normal, que los soldados cuando los iban a echar a ellos en el horno mueren. Ellos no mueren y en vez de 3 habían 4, o sea que Dios estaba con ellos y que ellos salen de ese horno sin tener ninguna quemadura, sus vestiduras estaban bien, sus sandalias estaban bien, todo bien. Me hace a mí pensar en que quizás humanamente nos preocupamos por cosas que nosotros no podemos controlar y que no es necesario quizás preocuparnos o procurar esos dioses que lo son quizás el dinero y demás, que todos los necesitamos, claro que sí, pero no es, si nosotros aprendemos, ¿verdad?, a dejar a papá en control, a que sea papá quien tome la batuta y adorarlo solo a él, todo lo demás va a caer por su peso. Y honestamente esto me ministró mucho porque, como les digo, actualmente sí hay muchas preocupaciones. Yo personalmente tengo un montón de preocupaciones y un montón de situaciones y no estoy trabajando y demás. Y yo creo que mes tras mes me preocupo que el dinero nos vaya a dar para pagar esto, que podamos hacer esto y demás. Mira, y realmente Dios está en control. Dios siempre ha estado en control. Nunca nos ha faltado nada. Y realmente esto nos enseña a poner nuestra confianza en Dios como ellos. Estos hombres no tuvieron miedo cuando los fueron a echar a ellos en este horno. Ellos pensaron que independientemente de lo que fuera a pasar, aunque su Dios no los salvara, ellos iban a estar ahí porque ellos confían en su Dios. Y realmente nosotros tenemos que, como cristianos, poner nuestra confianza de esa misma forma en Dios. Y yo creo que de la misma forma que estos 3 hombres le ministraron a Nabucodonosor, porque una vez él ve que ellos 3 salieron del horno sin rasguño, sin nada, él les da permiso a ellos para que ellos puedan seguir adorando a su Dios, que es nuestro Dios. Asimismo, si nosotros confiamos en Dios, todas las personas que están alrededor de nosotros, que saben quizás nuestras cargas y todos los problemas que tenemos, pero ven nuestra confianza puesta en Él, ven que mes tras mes seguimos hacia adelante, que las cosas siguen bien, que Dios va a suplir a su manera. Nosotros le demostramos a los demás que nuestra fe sí tiene fruto, que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios que escucha, que Dios es un Dios que realmente promete y cumple. Y como les digo, yo no soy muy diestra en hacer esto, ¿verdad? Es mi primera reflexión. Pero en el momento en que quizás yo tuve más miedo, en el momento en que más dudé, en el momento en que más dudas he tenido, esta lectura a mí me ministró muchísimo. Y me ayudó a tener confianza en Papá Dios. Y hoy día yo sigo, ¿verdad? Esto fue hace como un mes. Y yo sigo todavía leyéndola porque todavía pues estoy pasando por la situación. Pero sigo dejándome ministrar por ¿verdad? Por este versículo de la Biblia, por esta lectura que a mí, personalmente, que no conozco de la Biblia, me ministró mucho. Así que espero, ¿verdad? Que les haya gustado. Espero que les ministra a todas. Y nada, vamos a terminar con una oración. Padre Santo, gracias, Señor, por este poquito tiempo de reflexión. Yo te pido que mediante mis palabras, Señor, tú le puedas ministrar a cada una de estas mujeres, Padre Santo, y cualquiera de ellas que esté pasando por una necesidad, por una situación, que esté dudando, Señor, de tu poder, pueda encontrar algo de confort en tu palabra, que pueda entender que tú no nos abandonas, que tú siempre nos estás guiando y nos estás llevando por el camino correcto, que tus palabras, Señor, siempre van a dar fruto. Te doy gracias, Señor, porque hasta el momento tú sigues, Señor, guiándome y llevándonos de la mano a mí y a mi familia, y tú no nos abandonas, Padre Santo.
Te pido, Señor, que sigas guiándome y enseñándome cada vez más de tu palabra, Padre Santo, y que me sigas ayudando a ser una mejor persona cada día, y que me utilices, Señor, de la manera que tú quieras. Te pido que protejas a cada una de estas mujeres en el día de hoy, que les des la paz, el entendimiento, la sabiduría y la fuerza diaria que ellas necesitan para seguir hacia adelante, ellas y su familia, Padre Santo. Y te pido, Señor, que nos permita, Señor, ministrarle a los demás de la forma que tú entiendas que sea correcta, Padre Santo, y que tú nos ayudes, Señor, a demostrar que somos cristianos sin tener que abrir la boca, simple y sencillamente con lo que nosotros entendemos, Señor, que tú nos llenes de tu palabra y que podamos que los demás se den cuenta que hay algo especial en nosotros, pero que no somos nosotros, que eres tú, Señor.